En las vastas estepas de Asia Central, una de las civilizaciones más formidables de la historia dejó una huella indeleble en el mundo, el Imperio Mongol. Con su habilidad para la guerra, su avanzada estrategia militar y su vasto imperio que se extendía desde Europa hasta Asia, los mongoles dominaron gran parte del mundo durante el siglo XIII. Para comprender la magnitud del Imperio Mongol, es fundamental explorar sus humildes orígenes y el impresionante ascenso al poder de este pueblo nómada de las estepas de Asia Central. Los mongoles eran una confederación de tribus nómadas que habitaban las vastas llanuras de Mongolia desde tiempos inmemoriales. En el siglo XII, bajo el liderazgo de un hombre extraordinario, Temujin, que más tarde sería conocido como Genghis Khan, los mongoles comenzaron su ascenso hacia la grandeza. Temujin unificó las tribus mongolas bajo su liderazgo a través de una serie de alianzas matrimoniales, acuerdos políticos y, en última instancia, la fuerza bruta. Después de décadas de luchas internas y conflictos tribales, Temujin emergió como el líder indiscutible de los mongoles en 1206, cuando fue proclamado Genghis Khan, que significa Rey Supremo o Emperador Universal. Una vez en el poder, Genghis Khan comenzó a transformar a los mongoles de una confederación de tribus dispersas en un formidable ejército unificado. Utilizando tácticas militares innovadoras y estrategias de guerra nunca antes vistas, los mongoles lanzaron una serie de campañas militares que los llevaron a conquistar vastos territorios y a establecer uno de los imperios más grandes de la historia. La clave del éxito militar de los mongoles residía en su habilidad para adaptarse a diferentes entornos y situaciones. Eran expertos jinetes y arqueros, lo que les permitía moverse rápidamente por el campo de batalla y realizar ataques sorpresa contra sus enemigos. También desarrollaron nuevas tácticas de guerra, como la formación de unidades de caballería ligeras y la utilización de señuelos y emboscadas para confundir al enemigo. Además de su destreza militar, los mongoles también eran expertos en el arte de la diplomacia. Genghis Khan estableció una red de alianzas y tratados con otras potencias de la región, lo que le permitió expandir su imperio aún más. También promovió el comercio a lo largo de la Ruta de la Seda, lo que llevó a un intercambio cultural sin precedentes entre Europa y Asia. Una de las características más impresionantes del Imperio Mongol fue su innovadora y eficaz estrategia militar. Los mongoles desarrollaron tácticas militares avanzadas que les permitieron conquistar vastos territorios y establecer uno de los imperios más grandes de la historia. Una de las tácticas militares más importantes de los mongoles fue su habilidad como jinetes y arqueros. Los mongoles eran expertos jinetes que dominaban el arte de la equitación desde una edad temprana. Utilizaban arcos compuestos que tenían un alcance y una precisión impresionantes. Esta combinación de movilidad y poder de fuego les permitía realizar ataques rápidos y letales contra sus enemigos. Una de las tácticas militares más efectivas de los mongoles era su capacidad para moverse rápidamente por el campo de batalla y realizar ataques sorpresa contra sus enemigos. Utilizaban la velocidad y la sorpresa para desorientar y confundir al enemigo, lo que les daba una ventaja táctica significativa. Otra táctica militar importante de los mongoles era su habilidad para adaptarse a diferentes entornos y situaciones. Eran expertos en el arte de la guerra en la estepa, pero también sabían cómo luchar en terrenos más difíciles, como montañas, desiertos y bosques. Esta flexibilidad les permitía enfrentarse a una amplia variedad de enemigos en diferentes condiciones. Los mongoles también desarrollaron nuevas tácticas de guerra, como la formación de unidades de caballería ligeras y la utilización de señuelos y emboscadas para confundir al enemigo. Eran maestros en el arte de la guerra de guerrillas, utilizando tácticas de golpear y correr para desgastar y debilitar al enemigo antes de lanzar un ataque frontal. Además de su habilidad en el campo de batalla, los mongoles también eran expertos en el arte de la diplomacia. Genghis Khan estableció una red de alianzas y tratados con otras potencias de la región, lo que le permitió expandir su imperio aún más. También promovió el comercio a lo largo de la Ruta de la Seda, lo que llevó a un intercambio cultural sin precedentes entre Europa y Asia. La expansión del Imperio Mongol fue uno de los fenómenos más impresionantes de la historia. Desde las estepas de Mongolia,
los mongoles lanzaron una serie de campañas militares que los llevaron a conquistar vastos territorios y a establecer uno de los imperios más grandes que el mundo haya visto. La expansión del imperio mongol comenzó bajo el liderazgo de Genghis Khan, quien unificó las tribus mongoles y comenzó a lanzar incursiones militares contra sus vecinos. En poco tiempo, los mongoles habían conquistado gran parte de Asia Central, incluyendo territorios en lo que hoy son Mongolia, China, Rusia, Persia y el Medio Oriente. Una de las conquistas más impresionantes de los mongoles fue la de China. En el año 1215, los mongoles lanzaron una invasión masiva de China y en poco tiempo habían conquistado gran parte del país. En 1279, bajo el liderazgo de Kublai Khan, nieto de Genghis Khan, los mongoles completaron la conquista de China y establecieron la dinastía Yuan. Además de China, los mongoles también conquistaron vastos territorios en Europa Oriental, incluyendo Rusia, Polonia, Hungría y los Balcanes. En el año 1241, los mongoles lanzaron una invasión de Europa Oriental que llegó hasta Polonia y Hungría antes de ser detenida por las fuerzas combinadas de los polacos y los húngaros. Otra conquista impresionante de los mongoles fue la de Persia y el Medio Oriente. En el año 1258, los mongoles conquistaron Bagdad, la capital del califato abasí, y pusieron fin a más de 500 años de gobierno islámico en la región. La caída de Bagdad marcó el comienzo de la expansión mongola en el Medio Oriente, que eventualmente se extendería hasta Egipto y Siria. La expansión del imperio mongol fue facilitada por una serie de factores, incluyendo las innovadoras tácticas militares de los mongoles, su habilidad para adaptarse a diferentes entornos y situaciones, y su astuta diplomacia. También se vio facilitada por la vasta red de rutas comerciales, conocida como la Ruta de la Seda, que permitió a los mongoles establecer contactos comerciales y culturales con otras potencias de la región. El imperio mongol dejó un legado cultural duradero que ha influido en la historia y la cultura de Eurasia hasta el día de hoy. Aunque los mongoles son a menudo recordados por sus conquistas militares, su impacto en el arte, la arquitectura, la religión y el comercio también fue significativo. Una de las contribuciones más importantes del imperio mongol fue en el campo del comercio. Los mongoles promovieron el comercio a lo largo de la Ruta de la Seda, una vasta red de rutas comerciales que conectaba China con Europa. Gracias a los mongoles, el comercio a lo largo de la Ruta de la Seda floreció, lo que llevó a un intercambio cultural sin precedentes entre Europa y Asia. Además de promover el comercio, los mongoles también dejaron un legado arquitectónico duradero. Construyeron grandes ciudades como Karakorum y Beijing, que se convirtieron en importantes centros culturales y comerciales. En estas ciudades, los mongoles construyeron palacios, templos y fortificaciones que reflejaban su riqueza y poder. El arte mongol también floreció durante el imperio. Los mongoles eran conocidos por su habilidad en la pintura, la escultura y la cerámica. Crearon impresionantes obras de arte que reflejaban su vida en las estepas de Mongolia y su herencia cultural única. Muchas de estas obras han sobrevivido hasta nuestros días y se pueden ver en museos de todo el mundo. Otro aspecto importante del legado cultural mongol fue su influencia en la religión y la espiritualidad. Aunque los mongoles eran en su mayoría nómadas animistas antes de la fundación del imperio, adoptaron y promovieron el budismo, el islam y el cristianismo durante su gobierno. Esto llevó a un florecimiento de la religión y la espiritualidad en el imperio, que dejó una marca indeleble en la historia de Eurasia. Aunque el imperio mongol fue uno de los más grandes y poderosos de la historia, su caída fue tan espectacular como su ascenso. Varios factores contribuyeron al declive y eventual colapso del imperio, que se dividió en varios kanatos más pequeños a fines del siglo XIII y principios del siglo XIV. Uno de los principales factores que contribuyeron al declive del imperio mongol fue la muerte de líderes fuertes y carismáticos. Después de la muerte de Genghis Khan en 1227, el imperio fue gobernado por una serie de líderes menos capaces que no pudieron mantener la unidad y cohesión del imperio. Esto llevó a luchas internas y conflictos entre los diferentes kanatos mongoles, lo que debilitó aún más al imperio. Además de los problemas internos, el imperio mongol también se enfrentó a la resistencia de los pueblos conquistados.
A medida que los mongoles avanzaban hacia el oeste, se encontraron con la feroz resistencia de los rusos, los polacos y otros pueblos europeos. En el Medio Oriente, se enfrentaron a la resistencia de los musulmanes, que se unieron para expulsar a los mongoles de la región. Otro factor importante en el declive del Imperio mongol fue la peste negra, que asoló Eurasia en el siglo XIV. La peste diezmó la población mongola y debilitó aún más al imperio, lo que facilitó su caída ante los enemigos externos e internos. A fines del siglo XIII y principios del siglo XIV, el Imperio mongol se dividió en varios kanatos más pequeños, como el Kanato de la Horda de Oro en Rusia y el Kanato Chagatai en Asia Central. Estos kanatos lucharon entre sí por el control de los territorios mongoles, lo que llevó al colapso final del imperio. A pesar de su caída como un estado unificado, el legado del Imperio mongol perduró en Eurasia. Muchos de los kanatos que surgieron de la caída del imperio continuaron gobernando sus territorios durante siglos, y la influencia cultural y política de los mongoles se puede ver en la región hasta el día de hoy. Con el sol cayendo sobre las estepas de Mongolia y las ruinas de antiguas ciudades mongolas, testigos del paso del tiempo, concluimos nuestro viaje por este formidable imperio. Aunque el tiempo haya borrado muchas de sus huellas, el legado de los mongoles perdura en la historia y la cultura de Eurasia. No olvides suscribirte para seguir explorando las maravillas de la historia antigua.